Si eres testigo de Jehová en la actualidad, y mucho más si eres un joven adolescente, seguramente estarás en completa ignorancia de las profecías que la Watchtower se atrevió a hacer con respecto a Armagedón en su historia. Y esto es justamente porque el acceso a la información de sus publicaciones del siglo XIX difícilmente se pueden conseguir en la biblioteca en línea de su página oficial. Gracias a la información que existe en Internet hoy en día, se pueden conseguir esas publicaciones escaneadas. Con lo cual animo mucho a que aquellas personas que sean testigos de Jehová puedan indagar en los orígenes de la organización. Así de esta manera podrán ver lo que dijeron y enseñaron como la verdad en ese momento. Lo cierto es que la Watchtower en su historia sí pronosticó y dio a entender a sus adeptos que el fin era inminente en determinado periodo de la historia de la organización. Este video tiene el fin de analizar las publicaciones de la misma Watchtower que hacían alusión al Armagedón en aquellas épocas. Si eres testigo de Jehová, te invito a quedarte y que puedas comprobar con tus propios ojos lo que la organización hoy en día no te cuenta, ya que no tienes acceso a esa información en la página oficial. Y si eres un defensor de la Watchtower, no te apures a criticar sin antes ver la información. Sean bienvenidos todos a este video, mi nombre es Carolina y comencemos. Si le preguntas a cualquier testigo de Jehová, ¿qué pasó en 1914?, te dirá con toda seguridad que en ese año Jesús fue entronizado en el cielo. Y que a partir de ese momento comenzaron los últimos días que la Biblia menciona en el capítulo 24 de Mateo. La misma Watchtower afirma que los primeros estudiantes de la Biblia no sabían qué pasaría en ese año, pero que sería un año de sucesos trascendentales. Trabajamos todos los días y compartimos el sentir del hermano Russell, que dijo: los tiempos de los gentiles han terminado, el día de sus reyes ha pasado, no sabemos qué nos espera. Deseo que cada día estés más cerca de nuestro amo y que su presencia te anime, de modo que nada pueda desalentarte. Edith Kessler, 11 de octubre de 1914. Cuando nació el reino en 1914, los estudiantes de la Biblia no sabían qué iba a pasar, pero sí sabían que sería un año crucial. El libro, ¿qué enseña realmente la Biblia?, editado por la Watchtower en 2005, decía que los estudiantes de la Biblia en aquellas épocas, hacía décadas antes de 1914, ya estaban pronunciando la entronización de Cristo para ese año. La Atalaya del 15 de enero de 1993 decía: la Atalaya ha presentado pruebas consecuentes a los estudiantes sinceros de la profecía bíblica, de que la presencia de Jesús en el poder del reino celestial comenzó en 1914. Un dato a saber es, cuando menciona la Atalaya, se refiere a la revista con la que Charles Taze Russell dio inicio al movimiento de los estudiantes de la Biblia, y que hoy en día se sigue imprimiendo. Entonces concluimos que la Sociedad Watchtower recalca que desde sus inicios en su historia la revista Atalaya ha dado pruebas constantemente de que 1914 sería el comienzo de los últimos días y que Jesús sería un rey en el cielo. Y que los primeros estudiantes de la Biblia en tiempos de Russell también lo entendían así. Pero, ¿han creído esto siempre los testigos con respecto a 1914? Dejemos que la misma historia de la Watchtower nos lo explique. El movimiento que hoy se conoce como Testigos de Jehová antes de 1931, eran conocidos como los estudiantes de la Biblia. ¿Qué creían los estudiantes de la Biblia que iba a pasar en 1914? Charles Taze Russell, en su libro El tiempo se ha acercado, edición de 1911, decía lo siguiente: el año 1878, siendo un paralelo de este asumir de poder y autoridad.
claramente marca el tiempo para el verdadero asumir del poder como Rey de Reyes por nuestro Señor presente, espiritual e invisible. Como bien dice la cita, los primeros estudiantes de la Biblia creían que Jesús empezó a reinar en 1878 y no en 1914 como se afirma hoy día. Sin embargo, la organización sostiene que los estudiantes de la Biblia creían que Jesús reinaría en 1914 como es la doctrina actual. De hecho, hasta se afirmó que 30 años antes de 1914, los estudiantes de la Biblia ya predicaban el inicio de los últimos días y la entronización de Jesús. La atalaya del 15 de febrero de 1966 señalaba: durante más de 30 años antes de esa fecha y durante medio siglo desde entonces, los testigos de Jehová han señalado el año 1914 como el tiempo del fin de los tiempos señalados de las naciones y el tiempo en que Cristo comenzaría su reinado. La revista Despertad del 22 de enero de 1973 decía: de todos los hombres que Dios usó para profetizar, Jesús es sobresaliente. Basándose en sus palabras, junto con las de Daniel y Juan, los testigos de Jehová señalaron el año 1914, décadas antes, como el inicio de la conclusión del sistema de cosas. Estas son declaraciones poco honestas, ya que vimos que en realidad no se creía que Cristo empezaría su reinado invisible en el cielo en 1914, sino que en 1978. Pero entonces, si en aquella época creían eso, ¿qué esperaban que pase en 1914? Veamos lo que realmente creían los primeros estudiantes de la Biblia en ese año. Si buscamos lo que realmente decían sus publicaciones, como la Zion Watchtower del 15 de julio de 1894, encontramos lo siguiente. Nuestros lectores nos escriben para saber si no hay un error en la fecha de 1914. Dicen que no ven cómo las condiciones actuales pueden resistir tanto tiempo bajo tanta presión. No vemos razón para cambiar las cifras, ni podríamos cambiarlas aunque quisiéramos. Creemos que son fechas de Dios, no nuestras. Pero tengan en cuenta que el final de 1914 no marca el comienzo, sino el fin del tiempo de angustia. De nuevo, la Watchtower nos presenta su historia de manera deshonesta, ya que esta información ni siquiera está accesible en el sitio web oficial de los testigos, jw.org. Por lo tanto, si alguien hoy quiere saber lo que decían y pensaban los estudiantes de la Biblia en esa época, no puede hacerlo de manera oficial, y no le queda más opción que confiar en lo que Watchtower le dice hoy día. Como hemos visto en esta publicación de 1894, los estudiantes de la Biblia pensaban que 1914 sería el fin de la tribulación. Ellos consideraban que ya estaban viviendo en los últimos días y que 1914 sería su conclusión. ¿Qué más pensaban los estudiantes de la Biblia que sucedería en 1914? Charles Taze Russell afirmaba que la predicación, o la cosecha, como también se le suele llamar, llegaría a su culminación en el año 1914. El libro, Estudios en las Escrituras, Venga tu reino, páginas 149 a 150 nos decía: cosecha es un término que da una idea general de la obra que se espera que se realice entre 1874 y 1914. Según el libro, Tres mundos y la cosecha de este mundo, los estudiantes de la Biblia también pensaban que 1914 marcaría el fin de la gran tribulación y la destrucción de la religión falsa a la que la Biblia llama Babilonia la Grande. La cita decía: la séptima trompeta suena desde agosto de 1840 hasta que termine el tiempo de angustia, o día de ira. Por lo tanto, sin duda termina con los tiempos de los gentiles y estos 40 años de conquista, y, por lo tanto, suena hasta 1914, al final del cual, Babilonia la Grande habrá caído y el dragón será atado, es decir,
Las naciones serán sometidas y el príncipe de este mundo será expulsado. También creían que ese año ocurriría la batalla de Armagedón o fin del mundo, y que los gobiernos humanos serían derrocados. La Zion Watchtower del 15 de enero de 1892 decía: la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. La fecha del fin de esa batalla está marcada claramente en las escrituras como octubre de 1914. Ya está en marcha, y su inicio data de octubre de 1874. Las escrituras también muestran que la batalla del gran día comenzará con la Iglesia de Dios, y que la destrucción de los grandes sistemas eclesiásticos nominales precederá a la destrucción de los poderes civiles actuales. Pues el Señor está a punto de sacudir no solo la tierra, la organización civil de la sociedad, sino también el cielo, los poderes eclesiásticos, a fin de que la Gran Babilonia, falsamente llamada cristiandad, sea completamente destruida. En su libro, El tiempo se ha acercado, Russell nos decía, ya comenzó. Se predijo en profecía que iba a comenzar a ejercer poder en 1878 y que la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, la cual terminaría en 1914. Con el derrocamiento completo de la gobernación presente de la tierra, ya comenzó. Se puede ver claramente que desde el punto de vista de Dios los ejércitos ya se están reuniendo. También pensaban que Jesucristo comenzaría a gobernar en la tierra y que algunos profetas de la antigüedad serían resucitados, como podemos ver en el libro de Russell, El día de la venganza, que decía lo siguiente: el comienzo de la fase eterna del reino al final de 1914 consistirá, según entendemos, en la totalidad de los santos de la antigüedad resucitados, desde Juan el Bautista hasta Abel, Abraham, Isaac, Jacob y todos los santos profetas. Pero al final de todo, nada de esto sucedió. ¿Qué hicieron Russell y los posteriores dirigentes de esta organización cuando vieron que todo esto no se cumplió en 1914? Hicieron lo que luego se convertiría en la metodología estándar de la Watchtower en este tipo de situaciones: culpar a los miembros por no saber controlar sus expectativas y reeditar su literatura. Aquí tenemos un ejemplo de las modificaciones que sufrieron sus libros. A la izquierda está el libro Estudios de las Escrituras, Venga tu Reino, en su edición de 1911, y a la derecha, la edición de 1923. Vemos que donde originalmente decía que la liberación de los santos debía ocurrir en algún momento antes de 1914, mientras que en la nueva edición dice muy pronto después de 1914. Este es el motivo por el cual, si buscas los libros de estudios en las Escrituras, verás que de un mismo volumen puede haber múltiples ediciones. Tan pronto como se demostró que estaba equivocado sobre 1914, Russell se dedicó a controlar los daños, reescribiendo la historia de forma deshonesta. Al leer las publicaciones más antiguas, es evidente la contundencia con la que se presentaron las predicciones para 1914 como ciertas. Russell comenzó a afirmar que sus enseñanzas no eran más que inferencias. El Señor no dijo que toda la Iglesia sería glorificada para 1914. Simplemente lo inferimos y evidentemente nos equivocamos. La Atalaya, 15 de abril de 1916, reimpresiones, página 5888. No dijimos con certeza que este sería el año. Simplemente dejamos que cada uno analizara los hechos históricos y calculara por sí mismo. Pero sería razonable esperar que los reinos gentiles fueran extinguidos en una hora o en un día. No creemos que nadie hubiera tenido razón en pensar así. Si alguien tenía tal expectativa, era injustificada. La Atalaya, 1 de noviembre de 1914, reimpresiones, página 5565. Evidentemente hubo quienes dejaron de seguir a Russell,
y lo hicieron porque llegaron a la conclusión de que era un charlatán. Con respecto a esta situación, Russell escribió: si hay alguna razón que lleve a alguien a abandonar al Señor y su verdad, y a dejar de sacrificarse por la causa del Señor, entonces no es solo el amor a Dios en el corazón lo que ha impulsado el interés en el Señor, sino algo más. Probablemente la esperanza de que el tiempo fuera corto. La consagración fue solo por un tiempo determinado. Si es así, ahora es un buen momento para abandonarlo. La Atalaya del 1 de marzo de 1915, página 5649 también decía: creemos que el presente es un tiempo de prueba para muchos del pueblo del Señor. Hemos estado activos en el pasado simplemente porque esperábamos un cambio glorioso en 1914, o lo hemos estado por nuestro amor y lealtad al Señor, a su mensaje y a los hermanos. Es desagradable el modo en que Russell atacó los motivos de aquellos que dejaron de ser sus seguidores. Porque se trataban de personas que confiaron en él como el elegido de Dios. Los que abandonaron a Russell no abandonaron al Señor, sino que se dieron cuenta de que no se podía confiar en él ni en sus interpretaciones. Es una arrogancia extrema que Russell equipare a quienes dejaron de seguir sus enseñanzas fallidas con abandonar a Dios mismo. Su sucesor, Rutherford, continuó con esta estrategia de culpar a los miembros, luego de que su profecía resultara fallida. Pero eso se verá en otro video. Hasta aquí la profecía errónea de 1914, y todo lo que se encontraba oculto en las publicaciones que no se pueden acceder en la biblioteca en línea de los Testigos de Jehová. El hecho que no estén disponibles, no significa que no existan. Con un poco de búsqueda, cualquiera puede acceder a esa información gracias a los registros que hay en todo el Internet. Animo mucho a los interesados a que sigan investigando, ya que hay mucha más información al respecto. Siempre habrá quien piense que todo esto son mentiras apóstatas, pero reflexiona por un momento, ¿quién es más probable que te mienta? ¿El que te dice que busques toda la información, la analices y la compares? ¿O el que no te da toda la información y te dice que confiar en su palabra es suficiente? Te invito a que no confíes en mi palabra ni en la de la Watchtower, sino que seas tú mismo quien analice la información. Búscala, analízala, tradúcela y sé tú mismo quien examine cómo a lo largo de la historia, en las diferentes ediciones, se fueron modificando según no se cumplían sus profecías y cómo ocultaron interpretaciones de profecías fallidas. Después, compáralo con lo que la Watchtower presenta hoy día sobre lo que sucedió. Cualquier creyente con un mínimo de conocimiento bíblico estará familiarizado con las palabras de Mateo 24:36, donde Jesús afirmó que nadie conoce el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y aunque esto también se analizará en otro video, cabe destacar que la Watchtower hoy enseña que en 1919 la organización fue elegida por el mismo Jesús como la religión elegida. En 1919 cayó Babilonia la Grande. ¿Qué más ocurrió en ese año? ¿Qué más hizo Jehová para ayudar a las personas? Nombró al esclavo fiel y prudente ese mismo año. Pero ¿cómo podría Jesús haber elegido una organización que ignoró esta advertencia tan clara y anunció públicamente que el fin llegaría en 1914? La Watchtower busca evitar ser identificada como uno de los falsos profetas de los que Jesús habló en Mateo 24. Entonces, si alguien les dice, miren, el Cristo está aquí, o está allá, no lo crean. Porque se presentarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes milagros y cosas impresionantes para engañar, de ser posible, hasta a los escogidos. Miren que les he avisado de antemano. Según los datos proporcionados por la misma Watchtower, actualmente hay alrededor de 9 millones de testigos de Jehová en todo el mundo. En su mayoría,
Son personas bien intencionadas que desean adorar a Dios de la forma más pura posible. Sin embargo, la organización se aprovecha de ellos, haciéndoles creer que han sido escogidos por Jesús y Jehová, mientras oculta información sobre su propia historia. La realidad es que, en sus inicios, este grupo no fue más que otro grupo religioso que predijo el fin del mundo y falló, como tantas otras a lo largo de la historia. La diferencia es que sus líderes han sido lo suficientemente astutos como para modificar sus publicaciones y reescribir su historia y doctrina con el fin de encubrir sus errores. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado la información. Mi nombre es Carolina y esto fue La Torre de Cristal.